somos de la casa de los Isards y os vamos a leer Un lobo no tan feroz. Un lobo no tan feroz. A ver, empecemos por el principio. Yo en realidad no soy una persona, soy un lobo normal y corriente con mucha mala pata. El bosque era mi hogar y mi trabajo era mantenerlo limpio y libre de peligros de cualquier tipo. Un precioso día soleado estaba durmiendo plácidamente cuando un ruido me despertó. Asustado me escondí detrás de unos arbustos, asomé la cabeza y vi un pequeño ser todo vestido de rojo y con la cabeza tapada que iba por el camino cantando. Reuní todo mi valor y salí a su paso. Era una niña, llevada una gran cesta colgada del brazo. La detuve y después de presentarme la interrogué. Pregunté quién era, dónde iba, de dónde venía y por qué viajaba. Ella me dijo que iba a casa de su abuela y que lo único que llevaba en esa cesta sospechosa era el almuerzo del anciano. Pronto vi que la niña era sincera e inofensiva. Le pedí que se quedase un rato conmigo. Quería prevenirla de los peligros que entraña correr por el bosque sola. Y si asustaba a las crías de alguno de mis amigos con sus voces, ella representaba una amenaza para la seguridad de vivos. Pero ella no quiso escucharme. La verdad es que su actitud me enojó y decidí darle una lección. Dejé que siguiera adelante y me fui corriendo por un atajo de la casa de su abuela. Había una viejecita encantadora. Tomamos un té mientras yo le exponía la situación. Ella se alarmó al conocer la situación de su nieta. Acordamos un plan. Yo me pondría su ropa, ella permanecería oculta hasta que yo hubiera hablado con su nieta y después me quitaría la ropa de la abuela para demostrarle que tenía que ir con más cuidado. Cuando la niña llegó al dormitorio, me miró fijamente y me soltó algo muy feo, sobre que yo tenía las orejas grandes. Decidí no tomármelo mal y repliqué que si yo tenía las orejas grandes era para oírla mejor. Pero ¿sabéis qué dijo entonces? Que mis ojos eran muy saltones. Imaginaos una niña que se creía que estaba hablando con su abuela y le mete 2 golpes seguidos. ¡Qué grosera! Me dispuse a no hacer caso y le expliqué que mis ojos eran grandes para verla mejor. Su siguiente insulto pudo conmigo. Tengo un problema. Estoy muy acomplejado por mis dientes. Y esa mocosa se metió con mis dientes grandes. Vale, intenté ser amable todo el rato, pero soy susceptible. Respecto a mis dientes salidos, sí perdí un poco el control. El caso es que salté de la cama y gruñí que mis dientes eran para comerla mejor. Bueno, seamos serios, ningún lobo se comería a una niña. Lo que pasa es que estaba muy enfadado. Pero esa niña se puso con una loca, empezó a correr por la habitación y a gritar. No hizo más que empeorar las cosas. Por cierto que la abuela no salió en ningún momento a ayudarme. De repente la puerta se vino abajo. Un leñador que había oído los gritos de la niña la había hecho astillas con su hacha. Lo miré a él, miré a esa niña histérica y me quedó claro que me había metido en un lío gordo. Me volví hacia a él para explicarle qué estaba pasando y entonces él me dio de lleno con la hacha. Entonces la abuela por fin salió de su escondite. Me quedé tumbado inmóvil hasta que todos se fueron de la casa.
La abuela tardé mucho. Nunca les dijo la verdad. Me ha costado mucho perdonarla. Tardé mucho. Y ahora la gente se cree que soy un tipo cruel y sin entrañas. Ahora a los niños les enseñan en la escuela. Bien, ahora ya estoy liada.